Qué bueno ha sido nuestro Dios para con nosotros, de poder tener su presencia en nosotros, el aliento, la vida, el gozo, la tranquilidad y una satisfacción grande de poder servirle a Él, adorarle y buscar su presencia. Y como dice un texto en el libro de los Salmos capítulo 42, como el siervo busca por las corrientes de las aguas, así busca mi alma por ti, oh Dios, la agua tuya, la paz tuya, la presencia tuya, la unción de tu Espíritu. Tenemos sed de Él, tenemos hambre de Dios, y esta palabra nos sacia a nosotros y nos reconforta. Así ha sido diariamente. Esta palabra nos está llenando a nosotros de su presencia, nos está llenando de fuerza, de aliento, de vigor, de esperanza, y sabemos que así día a día podemos nosotros llegar hasta el final, que queda muy poco. Quisiera compartir una meditación de la palabra del Señor para hoy, y quiero que todos ahí donde están puedan recibir esa palabra que es aliento. En el momento en que la están recibiendo, le he pedido a mi Señor que ese fuego que Él está derramando sobre todos aquellos que le buscan sea derramado sobre cada uno de ustedes, trayendo esa vida, trayendo esa tranquilidad, trayendo ese gozo, esa liberación, trayendo esa sanidad que necesitamos en ese cuerpo, en esa alma, en ese pensamiento, en ese corazón, esa liberación de esas ataduras que el diablo ha colocado en cada uno. Esa palabra cumple todo ese efecto. Atendamos y estemos atentos a lo que Dios nos está hablando, y quisiera que usted fuera allá a la palabra del Señor y abriera allá en el libro de Daniel, en el capítulo 5, en el versículo 24 hasta el versículo 28. Hay una palabra de Dios para nosotros, y siempre que Dios nos habla, nosotros debemos de estar atentos, asimilar lo que Él nos está diciendo, y cada una de esas palabras aplicarla a nuestra vida, cambiar lo que queda por cambiar, corregir lo que queda por corregir, obedecer a lo que esa palabra nos está hablando, y así hasta que el día señalado que anhelamos, todos los días lo esperamos, la venida de Cristo sobre nosotros. Y dice la palabra del Señor, Daniel capítulo 5, versículo 24 al versículo 28. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Menel, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Dios, en lo que hasta aquí Él nos ha permitido aprender de Él, de su palabra, Dios nunca ha accionado algo de su justicia, de su justa justicia sobre alguien, sobre una ciudad, sobre esta tierra, sin que Él se lo manifieste, se lo dé a conocer a esa persona, a esa ciudad o a alguno de sus siervos lo que Él va a hacer. Él siempre apercata de lo que Él va a accionar, nunca nos coge desapercibidos, nunca coge al ser humano allá como de la noche a la mañana pasó eso, sino que hay algo que Él tiene en su corazón. Primero anuncia lo que va a acontecer. Dice Génesis en el capítulo 18, versículo 17, cuando Dios determinó la destrucción de Sodoma, Gomorra, Edna y Saboín, que son ciudades que fueron destruidas por Dios por su pecado. Y antes de que fueran destruidas, mire lo que dice capítulo 18, versículo 17 del libro de Génesis. En algunos días pasados tocamos este texto, pero lo vamos a tocar hoy también. Y Jehová dijo:
encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y también habla allá en el libro de Amós, en el capítulo 3, versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios siempre ha hablado, siempre que ha caído el juicio de Dios sobre alguien, sobre una ciudad, sobre un territorio, sobre una persona, Dios siempre ha hablado, no una vez ni dos veces, muchas veces, y no de una sola manera, sino de muchas maneras. Dios ha hablado a nosotros. ¿Por qué entonces nos ha caído juicio? ¿Por qué hemos recibido? Porque nosotros no hemos atendido lo que Dios está hablando. Ya no estamos en los tiempos del sacerdote Elí, que me refería que en los tiempos del sacerdote Elí, dice la Escritura, la palabra de Dios escaseaba. Sí había sacerdote, sí había sacerdocio, sí había altar, pero Dios no hablaba, porque ese sacerdote y esos ministros eran como si no estuviesen, porque a ellos Dios no les hablaba. ¿Y por qué Dios no les hablaba? Precisamente porque no atendían a la voz de Dios. Pero cuando llegó el profeta Samuel, de ahí en adelante, entonces Dios hablaba audiblemente. En estos tiempos estamos como en los tiempos del profeta Samuel. Dios nos está hablando. Y nos está hablando de muchas maneras, Dice el libro de Job, allá en el capítulo 33, el versículo 14, 15 y 16. Dice, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Y así ha sido, no tan solamente en los tiempos de Job, sino todavía Dios está mostrando, está revelando a jóvenes, a niños, a ancianos, les está mostrando en visiones, en revelación, en sueños, así como Él dijo a través del profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 y 29. Está hablando permanentemente, y también dice el libro de Hebreos en el capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Yo quiero decirle, Jesucristo todavía está hablando. Cuando Él ascendió al cielo, siguió hablando. Y dice la Escritura que en unos poquitos meses, no creo que años, poquitos meses, siguió hablándole a un hombre llamado Saulo, que no lo conocía. Lo había visto. Saulo había conocido a Jesús, pero no lo conocía, pues Jesús siguió hablándole. Y puedo dar testimonio que a mí me sigue hablando. Cuando estaba desviado del camino de Dios, no sabía qué hacer, Él se me presentó y me habló y me dijo, aquí estoy, yo soy Jesús, he venido a darte lo que usted me está pidiendo, he venido a concederte lo que nunca a usted se le fue dado. Ese es Jesús, y Él sigue hablando. Habla a través de sueños, habla a través de una predicación, habla a través de una alabanza que alguien está cantando, habla a través de un evento, habla a través de algo que sucede diariamente, a través del cántico de un ave, y todas las cosas Él las toma para hablarnos a través de un viento, a través de una tormenta, a través de un verano, a través de un invierno. Él está hablando permanentemente a nosotros, y gloria a Dios. El hombre es el que no le ha puesto cuidado a lo que Dios está hablando y se ha engañado, pensando que así de fácil se puede rechazar a Dios, y eso no sucede nada. El rey
En el caso del rey Nabucodonosor, fue un juicio que Dios ya había emitido, en lo que leímos ahí en el libro de Daniel capítulo 5, versículo 24, fue un juicio que Dios ya había emitido con anterioridad y lo había anunciado su estricto y urgente cumplimiento. Dios ya había hablado de esto. El rey Belsasar había cometido un gravísimo error, un pecado demasiado injurioso, ofensivo, que provocó a Dios, se burló de él, le provocó a ira, y de pronto, para ver Dios que respondía, lo desafió de una manera muy altiva, muy soberbia, muy grosera, si podemos decir. Y dice Gálatas en el capítulo 6, versículo 7, no os engañéis. Así estaba el rey Nabucodonosor. Estaba engañado pensando que Dios era uno de esos ídolos que él tenía, que respetaba más a los ídolos que tenía allá en su pueblo, allá en su aerópago. Por lo regular, cada rey tenía su templo donde tenía sus dioses para adorarlo. Le tenía más respeto a ellos que a Dios, y se burló de él. ¿Y de qué manera se burló de él? Dios, el juez del universo, le está diciendo a los habitantes del planeta Tierra: no me provoquen a ira. Y tengo que hablar esto. Dios está hablando. Dios está diciéndole al mundo: no me provoquen a ira. No profanen mi gran nombre. No profanen más lo sagrado. Respeten mis mandamientos. Respeten mis palabras. Respeten lo sagrado. Honren mi nombre. No me provoquen más a ira. Así era lo que Dios está hablando a través de los profetas en la antigüedad. El rey Belsasar tomó uno de sus vasos de oro, unos vasos de oro que en los días de su padre Nabucodonosor había sacado de la casa de Dios de Jerusalén, porque Nabucodonosor había invadido Jerusalén y ciudades alrededor. Y al llegar a Jerusalén saqueó el templo, arrancó todo lo de oro, lo valioso del templo de Dios, porque la gloria de Dios ya se había retirado de ese lugar, y sacó unos vasos de oro sagrados. Únicamente eran utilizados para los servicios que Dios había destinado en los sacerdotes en sus atrios. Y esos vasos habían sido diseñados, creados por hombres. Dios le había dado el diseño a Moisés, cómo construirlos, cómo hacerlos, cuál era el peso. Dios mismo le había dado el diseño. Eran unos elementos sagrados. Y el rey Belsasar, a conciencia y a sabienda, yo estoy seguro que Belsasar sabía a conciencia qué representaban esos vasos, cuál era la procedencia. Los mandó a traer para una celebración de sus dioses, y por lo regular en esas celebraciones a esos dioses era más que una celebración, era como una especie de carnavales, pero en una perversidad muy grande. En esas celebraciones cualquier cantidad de vino, de licor consumían, y después de que estaban allá bien llevados del alcohol, tenían sus mujeres y eran orgías, eran actos demasiado vergonzosos allá. Y ahí fue cuando Belsasar llevó los vasos, y en esos vasos le dio a las concubinas, le dio a los otros como un burlesco a las cosas sagradas. Y entonces fue ahí cuando explotó la ira de Dios. Decimos nosotros, explotó la ira de Dios de inmediato. Y yo creo, la pregunta de nosotros, yo creo es que Belsasar sí sabía eso. Ahora, ¿cómo hacemos para saber que Belsasar sí tenía ese concepto de qué eran esos vasos? ¿Será que Dios nunca le había hablado a Belsasar del temor a Dios?
Yo creo que sí. Pues por lo que dice la Escritura, anteriormente dije que Dios envía, antes de enviar un juicio, Dios anuncia lo que ha de acontecer. Belsasar era hijo del rey Nabucodonosor, y en los tiempos de Nabucodonosor, su padre, Dios le dio una lección bien fuerte a ese rey. Era muy altivo, era muy soberbio, y un día se paró frente a lo que él había hecho, a las construcciones y a las conquistas que él había tenido, porque en alguna parte de la Escritura habla de que Nabucodonosor era rey de reyes, o sea que tenía otros reinos bajo su dominio y los había doblegado y los había impuesto renta y eran tributarios de él, y entonces por eso era rey de reyes. Entonces él se creyó a Dios: todo lo que he hecho y por mis fuerzas, y Dios lo trató fuertemente y usó al profeta y le interpretó lo que había, y lo cierto fue que lo mandó 7 años de juicio, igual que una bestia del campo. Le dio como algo de demencia, locura, y él pensaba que era un animal, que era una bestia del campo, y así vivió. Y no fueron un mes, no fue una semana, no fueron 2 meses. Yo creo que hubiese sido 1 mes, 2 meses. Eso había quedado calladito. Eso el mundo no se había dado cuenta. Todos los reinos que estaban bajo su dominio no se habían dado cuenta. Pero Dios fue muy grandísimo en su poder, en su gracia, en sus juicios, que lo sometió 7 años, suficiente como para que todos en el planeta Tierra se dieran cuenta de lo que Dios había hecho a un rey grande en esta tierra. Y por supuesto, ¿quién estaba ahí junto con el rey? No eran sus hijos, y su hijo era Belsasar. Él mismo se dio cuenta que después de 7 años, dice la Escritura, que Nabucodonosor dijo: y la razón se me fue de vuelta, volví en sí. Y entonces cuando volví en sí, entonces conocí al Dios del cielo, y ahora sé que Él es el que quita reyes y el que pone reyes, y ordenó a su reinado, a su gobierno, que lo veneraran y que lo adoraran, y entre esos estaba Belsasar. Entonces puedo decir que Belsasar sí tenía conocimiento del temor a Dios. Sabía, tuvo que darse cuenta de lo que el del cielo había advertido a su padre Nabucodonosor, pero ahora a conciencia y con advertencia de tiempos antes de que Dios haya hecho esto y que Dios se haya hecho respetar. Él no lo respetó. No respetó, sino que lo desafió usando los elementos sagrados para profanarlos. Él sabía de a dónde venía. Sabía qué oficios tenían esos elementos sagrados, y los profanó. Era una ofensa. Dios le hablaba a su pueblo por boca del profeta Moisés diciendo, y Dios hablando al pueblo de los juicios que iban a venir, de las cosas que él haría por su pueblo, y a través del profeta Moisés Dios hablaba al pueblo, y Dios le sigue hablando a la humanidad entera en este planeta Tierra. Y dice Deuteronomios capítulo 32, y quiero leer el versículo 20 y el versículo 21, y dijo: encenderé de ellos mi ira, esconderé de ellos mi ira. Está hablando de una bondad de Dios hacia su pueblo, a sus hijos, y veré cuál será su fin, porque son una generación perversa. Cuando dice esconderé de ellos mi ira, está advirtiéndolos, está hablándoles. Y Dios siempre envió mensajeros, envió atalayas, envió profetas, envió sacerdotes que les hablaban 1 vez, 2 veces, 3 veces. ¿Y qué hizo ese pueblo con cada uno de los profetas? Nomás leamos lo que
el profeta Jeremías hablaba, lo que el profeta Ezequiel hablaba. El profeta Jeremías en alguna ocasión maldijo el día que él nació, del sufrimiento tan tremendo que él recibía cada vez que él soltaba una palabra de advertencia al pueblo. Cada vez que Dios le daba un llamado al pueblo, él lo soltaba y se lo decía. Entonces lo único que recibía eran azotes, amenazas, cárceles, y Dios no permitió que lo mataran, sino que siempre lo conservó con vida. Y Dios siempre ha hablado, miren, Dios siempre advirtiendo a su pueblo, a sus hijos, de lo que ha de venir. Porque sin una generación, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa. Hijos infieles, versículo 21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Y Dios estaba advirtiéndole muy temprano, en los tiempos de Moisés. En los tiempos de Moisés no se habían desviado tanto, no habían desobedecido tanto el pueblo de Dios, y Dios ya les estaba advirtiendo. Y Éxodo también habla en el capítulo 34, versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Y grande en misericordia. Y entendemos que en la misericordia de Dios Él está avisando lo que ha de acontecer. Y tenemos varios textos en las Sagradas Escrituras. Uno que hemos tocado varios tiempos es el caso de Nínive. Por la misericordia de Dios, Dios levanta a un profeta y le dice lo que va a hacer sobre Nínive para que se arrepienta. Y en ese tiempo Nínive se arrepintió y Dios detuvo los juicios, y gloria a Dios. Y cuando iba a venir la destrucción sobre Sodoma y sobre Gomorra, Dios le avisó a Abraham. Y estoy seguro de algo, el hecho de que Lot, que era pariente de Abraham, no estaba tan desviado de Dios. Si estuviese bien desviado de Dios, Dios no lo había sacado allá de Sodoma y Gomorra. Tenía algo de Dios, algo de bondad, aunque no muy recto, pero tenía algo de bondad. Entonces, en una medida, Lot fue enviado a Sodoma y a Gomorra. ¿A qué? A dar un testimonio, a dar una advertencia. No me narra la Escritura, pero por lo que estamos estudiando, Dios tuvo que hacer algo. Lot no logró compenetrarse y enlodarse y contaminarse al nivel de esos habitantes, y por eso fue que él fue extraído. Dios siempre está avisando, y es por la infinita misericordia. Y ahí Moisés decía que la misericordia de Dios es grande y su ira es lenta. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y entonces cuando Él derrama su ira, es porque la misericordia ha sido derramada 1, 2, 3, 4, infinidad de veces. Esa misericordia ha estado ahí, pero el hombre la ha rechazado. Yo creo que es algo como estamos viviendo en este tiempo, en estos últimos tiempos de la existencia del ser humano sobre la tierra. Los tiempos finales llegaron, no van a llegar, llegaron, y así está viviendo la tierra. Son los tiempos, la última generación que va a tener a Jesucristo en el corazón aquí en la tierra. Y Dios está hablando, y mire lo que dice el Salmo capítulo 103, versículo 8, refiriéndose también a lo que hablaba Éxodo capítulo 34, versículo 6. Dice Salmo 103, versículo 8: misericordioso y clemente es Jehová.
Y repito esto, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Estos textos que voy a mencionar de aquí en adelante, hay unos textos que quiero mencionar de la desconformidad, el corazón de Dios, cómo se siente lastimado, cómo se ha provocado a Dios en esta tierra. La ira de Dios no ha sido derramada como nosotros hemos merecido, dice el libro de Lamentaciones, por la bondad de Jehová no hemos sido destruidos, porque nunca han decaído sus misericordias y su bondad son nuevas cada día para con nosotros, y su misericordia son nuevas cada día para con nosotros. Ayer nos dio misericordia, hoy también nos dio nuevas misericordias, y estoy seguro mañana 8 de mayo, nuevas misericordias de Dios va a tener para con nosotros y para con todos los seres humanos. Al estar hablando estas palabras, que las hablo con mucho respeto a mi Señor y con mucha reverencia a Él, y con la seguridad que Él me ha enviado, es un acto de misericordia que Él tiene para con nosotros, de seguir advirtiéndolos. Aún sigue diciéndole al mundo lo que va a acontecer para que el mundo retroceda en su camino, eche atrás en sus pecados, deje de avanzar allá en la adversidad, en el pecado, en el olvido a Dios, en el rechazo que tienen a Dios. Lento para la ira y grande en misericordia. Me llamaba una de mis hermanas, no aquí, en otra ciudad, y me decía que Dios le dio estos textos, y yo estaba sacando este material cuando ella me contactó y me dijo: pastor, escríbalos. Dios me dijo que los escribiera, y son como unos 4 textos seguidos. Y yo los transcribí, y me dijo: hágale saber esto a la iglesia, hágale saber esto al mundo. Y uno de esos textos en Levíticos capítulo 26, versículo 25. Levíticos 26, 25. Y dice Dios, es Dios mismo que está hablando para hoy, siglo XXI, para esta generación, para el mundo entero. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. ¿No estamos viviendo esto? Es lo que el mundo está viviendo. Deuteronomios 32, 24. Deuteronomios 32, 24. Amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Versículo, leí el 23, leo el 24. Consumidos serán de hambre, devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes en la tierra. Dios está hablando, son los juicios de Dios que va a enviar, y está hablando desde antes que acontezcan para advertirnos a nosotros, y ese avisar antes es un acto de su misericordia grande. Y dice segunda de Samuel, versículo 24, capítulo 15. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. ¿Cuántos van muertos en el planeta Tierra por la peste? ¿Será algo que está coincidiendo?
Y esta palabra fue escrita varios miles de años atrás, porque fue escrita en los tiempos del profeta Samuel, cuando todavía no se había iniciado el periodo de los reyes del pueblo de Israel. Estaban despasaditos, no hacía muchos años que habían pasado allá la tierra prometida y la habían poseído hace varios años, aproximadamente unos 3000 años de hoy hacia atrás. Y Dios habló esas palabras para hoy, 2020, 2021, 22 y los pocos años que quedan, que vienen juicios sobre la tierra. Y dice Primera de Crónicas en el capítulo 21, versículo 14. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Mateo 24, 7. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. En este momento, en este año 2020, no era la excepción. En este momento está el mundo sufriendo una peste en el mundo. Una peste. Y yo quiero decirle, si la intervención de Dios, el ser humano no va a poder superarlo. Y repito esto, si la intervención de Dios, el ser humano no va a poder superarlo. ¿Qué es lo que sigue si no se supera esto? ¿Qué es lo que sigue? He entendido que uno de los azotes más fuertes que el ser humano ha tenido es el hambre. El mundo está para explotar. ¿Por qué no decimos Colombia? Está para explotar. ¿Por qué? Porque la economía, a causa no del virus, el virus no destruyó nada. Sí hay muertos en Colombia y lamentamos esos muertos, pero la cantidad de esos muertos no supera la cantidad de muertos por la violencia y por otras cosas. Pero lo que ha matado esto ha sido el temor, el miedo a que ese virus llegue con más fuerza. Y entonces la economía en Colombia está en un retroceso y un retroceso. Y si no se levanta en las próximas semanas, y no digo meses, será unos poquitos meses, vemos que el hambre se va a levantar. Y cuando el hambre se levante, las mentes, los hombres sin Dios van a perder conciencia y se van a levantar en violencia, en agresividad, destruyendo, buscando, desesperados como hienas en la selva, desesperados buscando comida, arrebatando, destruyendo, rompiendo y saqueando almacenes. Eso es lo que viene. Y entonces, a causa de eso, viene entonces en muerte. Y no hemos entendido lo que Dios está hablando. Y eso que estamos hablando únicamente de pestes. Porque también se va a despertar sobre este planeta Tierra terremotos. Y los terremotos van a despertar el mar y también van a despertar volcanes. Y la naturaleza misma se va a levantar contra el hombre. Y entonces muchos van a decir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no nos escucha? ¿Acaso Dios no está hablando desde mucho antes? Y si digo, esas profecías que estoy hablando fueron escritas 3000 años antes de hoy. ¿Será que no las hemos escuchado? Sí las hemos escuchado. Lucas 21:11 dice, habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo.
¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en el mundo? Mientras las gentes comunes y corrientes fuimos calcinadas, encerradas, presas, como si estuviésemos en prisión, de casa por cárcel. ¿Cuál es la diferencia? A causa de la amenaza de un virus. ¿Qué está pasando en el reino de las tinieblas, en los altos gobiernos allá, detrás de ese velo oscuro, detrás de eso, detrás de todo esto? Yo quiero decirle, iglesia, abramos el entendimiento y pidámosle a Dios, abra nuestro entendimiento para ver qué es lo que está pasando. Señor, qué es lo que estás hablando. Y el anticristo está ya, dice, ya montó la plataforma y la forma de gobierno ya no son las películas que se veían hace unos 30, 40 años, películas cristianas que algunas decían que la señal en la frente y que había un aparato que le señalaba allá en la frente y allá, y el que no tuviera la señal entonces no podía comprar. Hoy entré a un almacén y en el almacén me pusieron un aparato en la frente y decía 36.5, no tiene fiebre, idéntico como la marca del anticristo, y el que no tenga esa marca no podrá entrar a ningún almacén, no podrá comprar absolutamente nada, y como tiene que comer, entonces tendrá que morirse de hambre. Eso está implantado, esos son los elementos, ya están las herramientas y Dios nos está hablando a la iglesia. Y después de esto, ¿qué esperamos nosotros aquí en la tierra? Y dice también, podemos decir esta palabra. Dice la palabra del Señor, un texto que es el más conocido en estos tiempos, es Salmo 91. Dice, no temerás del terror nocturno, leo el versículo 6 y leo el versículo 7. Ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Versículo 7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Porque esta palabra de Jehová, de este Salmo 91, no se está cumpliendo sobre todos, incluyendo sobre el pueblo de Dios. ¿Por qué no se está cumpliendo? Porque están cayendo también personas, pastores, familias cristianas, ya han caído en ese virus. ¿Por qué no se está cumpliendo la palabra del Señor? Y Dios habló esto desde mucho tiempo antes, y lo he repetido y tengo que seguir repitiéndolo para que nuestra mente, nuestra razón vuelva, se despierte y miramos qué es lo que está pasando. Y con los días que están pasando, muchos están entrando en un adormecimiento al principio de estos días. Qué fervor espiritual. Ya muchos se están aburriendo de estar encerrados y escuchando un predicador y otro predicador, y entonces están buscando entretenimiento. Ese es el otro plan del diablo. No pudo callar la iglesia, al cerrarle los lugares donde nos congregábamos, y ahora el plan B, distraerlos, y nosotros no nos hemos dado cuenta, y Dios nos está hablando de estas cosas, iglesia. ¿Por qué ha venido esas cosas sobre el pueblo de Dios? ¿Por qué no hemos sido guardados por Dios? ¿Por qué porque dice el versículo, ahí en capítulo 91, versículo 9. Dice el versículo, ahí está la respuesta. Dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Yo traduzco este texto en los términos de hoy. ¿Por qué han venido cosas y ha alcanzado al pueblo de Dios? Yo quiero decirle, les ha venido mal y plaga ha tocado su morada, porque no han puesto a Jehová, que es la esperanza, al Altísimo, no lo han puesto por su habitación. ¿Y qué representa? Ponerlo por nuestra habitación. Es otra cosa que nosotros vivir en la habitación de Dios.
vivir en el trono de Dios, vivir en la morada de Dios. ¿Y cómo yo puedo vivir en la morada de Dios? ¿Cómo puedo entrar? ¿Quién entrará a los atrios de Jehová? ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos, el puro de corazón, el limpio de labios, el que no ha cedido su alma al pecado. Ese es el que va a ser guardado. Entonces, y me acordaba yo clarito hoy, cuando Dios me dio esta palabra y me decía una semana antes de iniciar el encerramiento, y también el año pasado Dios me lo confirmaba y me decía, si a alguno de mis hijos le llega esa peste, quiere decir que no están bajo mi abrigo, porque mi palabra no pasará, se cumplirá. Dios cumple su palabra. Nosotros damos palabras y hay veces por las circunstancias y por la naturaleza de nosotros no podemos cumplir las palabras. Pero yo quiero decirle, Dios cuando da una palabra, Él no tiene una naturaleza limitada como la de nosotros. Él cumple. Y Él dijo, guardaré a mis hijos, guardaré a mi pueblo. Así estén metidos en el mismo hoyo, ahí metidos en el mismo foco de la pandemia. Así respiren el mismo aliento de los que están contaminados. Dios dijo, los guardaré. ¿Y por qué no estamos guardados muchos? Porque no hemos puesto a Jehová por nuestra habitación. Están buscando fórmulas caseras. Algunos están buscando en la Biblia algún pelo que aparece ahí para ponerlo a cocinar y tomarse el bebedizo y sano. Yo quiero decirle, esa es una burla del diablo. Mientras usted lo está haciendo, el diablo está carcajada burlándose. Y de peso, como es un acto de brujería, le deja ahí otra semilla. ¿Por qué no buscamos la palabra del Señor? Si Dios está hablando, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y Dios nos está hablando harto sobre esto. Harto. Entonces, dice la Escritura, y vuelvo otra vez a Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5, versículo 24. Entonces de su presencia fue enviado la mano que trazó esta escritura. Esa mano, quiero decirle, es la misma mano de Dios. Decía en uno de los audios anteriores, en un mensaje anterior, que la mano de Dios es la manifestación de su gloria. La mano de Dios es la manifestación de su gloria. El rey Belsasar no quiso escuchar la advertencia que de los días de su padre Nabucodonosor ya había sido emitida. Respete a Dios, respete las cosas sagradas. Y no había querido escuchar esa advertencia. Nabucodonosor, me imagino, diciéndole a su hijo Belsasar, mire lo que me pasó a mí, 7 años como una vil bestia en el campo. Cuando yo me levanté y reconocí que Él es el Dios, el que quita el reyes y el que pone reyes y el único que tiene la soberanía sobre nuestras vidas, entonces yo me doblegué a Él y le dije, Señor, tú ganas. Y entonces cuando Nabucodonosor dijo, tú ganas, entonces Dios lo levantó de ese estado de postración y le devolvió a su cargo. Y no el mismo cargo, le dio más autoridad. Belsasar no aprendió. Y yo quiero decirle, hay muchos Belsasar en ese tiempo. No aprendemos con lo que Dios está diciendo. Y Dios nos está hablando repetido de este mensaje. Y no hemos corregido. No hemos corregido lo que Dios nos está diciendo. Ahora, Dios no se lo mandó a decir con nadie la advertencia. Encontré esto. En ese tiempo, mientras Belsasar estaba divirtiéndose, estaba de pronto ebrio ya. Y en unas
cochinadas tremendas, suciedades morales en esa fiesta que estaba haciendo. Dios no le mandó un profeta. No le mandó a decir con nadie. Él mismo tomó cartas en el asunto. Él mismo escribió en la pared con su dedo. Con el dedo de Dios. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y ha puesto fin. 27. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso. Pérez, tu reino ha sido roto y entregado a los medos y a los persas. Puso Dios fin. Y yo quiero decirle, traducir esta palabra en estos tiempos. Mundo, hombres del planeta Tierra, pesados han sido en la balanza y han sido hallados faltos. Pérez, tu reino ha sido roto, ha sido determinado la destrucción del reinado del ser humano sobre la tierra, y viene un proceso que va a durar varios años y varios años, un proceso poco a poco, porque la destrucción del ser humano no va a ser de instantáneamente, va a ser años, porque viene un tiempo de tribulación muy grande, y en ese tiempo de tribulación van a clamar, van a llorar, van a suplicar misericordia, y la misericordia de Dios ha sido quitada del planeta Tierra, porque la misericordia de Dios es traída a través de sus hijos, a través de su pueblo. Y cuando el pueblo de Dios se ha levantado del planeta Tierra, Dios también levanta su misericordia, y nadie va a ser escuchado por la voz, por ese clamor a Dios. Nunca nadie lo va a escuchar, lo va a escuchar en esta tierra. Escúchelo ahora. El mundo ha sido pesado, ha sido puesto en la balanza y ha sido hallado falto. Volvamos a Dios. En lo que Dios está hablando, Dios nunca llega de sorpresa para derramar su ira de la noche a la mañana. Esto no vino de la noche a la mañana, iglesia. Esto no vino de la noche a la mañana. Dios ya lo había estado hablando a través de sus siervos, pastores, hombres, mujeres. A lo largo de los últimos años, Dios ha estado hablando, y el hombre no ha querido escuchar, sino que se está hundiendo más y más y más en el pecado. Dios está llamando al hombre y le está avisando lo que va a venir. Y por si no han creído a los profetas, pastores, hablen a la ciencia. Pregúntenle a la ciencia, pregúntenle a los científicos que están descubriendo fuera de este planeta Tierra, a distancias, con unos telescopios grandísimos, inmensos, que se ve en el espacio, amenaza de destrucción sobre la Tierra. Hasta ya han puesto límite de destrucción sobre la Tierra. Es Dios mismo hablando al ser humano. Algunos podrían decir, ¿para qué clamamos a Dios? ¿Para qué pedimos a Dios? Si eso ya fue determinado. Si eso ya fue emitido el juicio de Dios, porque así escucho a algunas personas. Entonces yo no tengo que orar más por eso. No, iglesia, encontré un texto que lo di a una persona a través de WhatsApp. Ezequiel capítulo 8, capítulo 9. Nosotros tenemos que seguir intercediendo. Estos juicios son necesarios. Estos juicios, yo quiero decirle, Dios no
se va a arrepentir de enviarlos por una sola razón, porque el hombre lo ha rechazado por completo. Pero mire lo que dice Ezequiel capítulo 9. Léalo usted bien. Versículo 4. Lo voy a leer. Y dijo Jehová. Le estaba hablando a uno de sus ángeles, uno de sus mensajeros, que había enviado para traer muerte y destrucción sobre la tierra. Juicio de Dios. Y le dijo Jehová: pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Leo el 5. Y a los otros dijo: a los que no oran, a los que no claman, a los que están entretenidos, a los que tienen los ojos cuadrados de estar mirando televisión, a los que se están desentendidos de esto, a los que han tenido tanto tiempo de clamar y clamar y únicamente se conforman con leer 2 versículos de la escritura y listo, Señor, ya estoy listo, venga por mí. Y yo quiero decirle, Dios habló que la oración de nosotros tiene que ser 24 horas. Lo dijo a través del apóstol Pablo cuando dijo: orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. Leo el versículo siguiente. Leo el versículo 5. Estamos en Ezequiel 9. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Comenzaréis por su santuario. Comenzaréis pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Oh glorioso Dios, oremos, hermanos, intercedamos, gimamos, lloremos por esta tierra, para que el corazón del hombre sea cambiado, para que el hombre vuelva a Dios. Eso lo enseña el apóstol Pablo, decía: por la cual doblo mis rodillas, para que Dios abra los ojos del entendimiento y las personas, ustedes puedan entender la altura, la profundidad, la anchura, la dimensión de Dios, el conocer a Dios. Ese llamado que Dios nos está dando, iglesia, no es una predicación más. No tome esto como un acto religioso más. No, mis hermanos, despertémonos y busquemos a Dios y dobleguemos nuestras rodillas, dobleguemos nuestro corazón y paremos de pecar y volvamos a Dios. Llenémonos de Dios, llenémonos de su presencia, que Él está derramando su presencia. Cualquier persona, no interesa la edad, ni la distancia, ni el rango, si es alto o bajito, si es rico o pobre, en la situación que esté, si es una persona que nunca lo ha conocido, pero que se doblega a Dios, yo quiero decirle, Dios lo está recibiendo con los brazos abiertos y le está abriendo los ojos del entendimiento y están comenzando a orar. Cuanto más los que llevamos más tiempo en este camino. Hay personas, yo quiero decirle, hay personas que no han tomado en serio este camino y Dios está hablando. Dios ya pesó a cada habitante en su balanza. A cada uno de nosotros se nos va a dar lo que merecemos. Incline su rostro ahí donde usted está.
y proclame a Dios. Tome la decisión, es usted. Quizás las cosas en el mundo no van a mejorar, pero yo quiero decirle, usted va a ser guardado. Le va a ser puesto una señal. ¿A dónde? No sé qué parte del cuerpo, en la cabeza, en un brazo, en el corazón. No la señal del anticristo. Una señal que el espíritu de muerte va a pasar, la peste va a pasar, la hambruna va a pasar. Entonces va a pasar donde usted va a mirar una señal. ¿Y sabe qué dice esa señal? Es mío. Entonces el diablo, los demonios, el azote, el ángel de la muerte no va a poder entrar, porque ahí tiene un letrero. Usted no lo ve. Usted no tiene necesidad de decirle al demonio, no puede conmigo porque yo soy de Dios. No, eso sobra. El demonio sabe si usted es de él o no es. Hay una señal de Dios en nosotros. Los que andamos rectos, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y gracias a Dios, esta palabra es viva y tiene vida. Y declaro, Señor, que esta palabra no volverá vacía. Cumplirá el propósito por la cual fue hablado. Oh glorioso Dios, gracias, Padre de la gloria. Te alabo y te glorifico. Amén.